Él ha dicho, es un anómalo, no, es un mutante. Y él se ve a sí mismo como un mutante, un X-Men. Es que vamos a ver, hablar de mutantes a que suena a ciencia ficción. Sí, ha sido un tema de la ciencia ficción desde hace un siglo, con obras notables de pensadores notables en esa línea. Es un tema que ha quedado como muy arrumbado, pero es el tema esencial. Si la evolución sigue adelante, si hay una evolución y el ser humano no es el último paso, es necesario que haya un salto evolutivo, una mutación, como ha habido en otras especies. Esto es uno de los argumentos que conocerá muy bien, sobre todo Francisco, con una obra que él ya habrá leído mucho después que yo leía muy joven, El retorno de los brujos. La conoces, ¿verdad, Ujú, Francisco? sí, Seguramente sí. Galberto también. Bien, yo tuve la fortuna mucho tiempo después de conocer a los dos autores. Berger, por un momento en la redacción de la revista Le Nouvel Planet, en Francia, pero eh, Pauwels aquí, mucho antes de que Pauwels se convirtiera en el gran referente de la Nouvelle Droite, de la nueva derecha. Él fue el maestro del creador de la nueva derecha. Él dirigía la revista Le Figaro Magazine. Bien, ¿por qué decía esto? Uno de los temas que aparece ahí es el tema de los mutantes. Y Elon Musk no es broma. La X él se considera, sabéis que uno de los personajes de X-Men lo que hicieron en el momento de ir a hacer la película, un tecnólogo, empresario, etcétera, no recuerdo cuál es el nombre, dijo, hay que ir a ver a Elon Musk y su Mm. despacho para inspirarnos. Entonces, él es un rupturista en todos los sentidos. Ahora da múltiples Tú mensajes. le llamas mutantes, ¿verdad? Mutante, es decir, es el que es el individuo que ha sufrido una mutación, que hoy en día se estudian como anomalías. Este niño tiene TDAH. El propio creador de ese término dijo que se estaba manipulando y utilizando como una etiqueta de forma completamente errónea. Cuando no sabemos cómo calificar a alguien, a un niño, a quien sea, le ponemos esa etiqueta. O sea, Y de paso le rogamos. ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque él se ve como un hombre del futuro. El propio nombre que el padre le puso, Elon es un nombre anómalo, ¿verdad? Elon es el nombre que recibía un juez de la Biblia, digamos, los jueces. Él se ve un juez que sería de alguna manera como gobernador del pueblo de Israel. Él se ve como el futuro gobernador de Marte, es rupturista, ahora es ultra inteligente, trabaja como muchos del equipo de Trump y el propio Trump con los símbolos. Hay gente tan tonta, y perdón, estoy dirigiéndome a la mayoría de la gente, que ven a Trump y dicen, ese tío es como un elefante en una cacharrería, sí, sí, claro, pero lo toman como tonto, como estúpido, ignoran toda su biografía e ignoran sobre todo no solo su parte oculta, que podríamos hablar, pero como vamos a tener una charla tú y yo, hablaremos de la criptahistoria, de la metahistoria, de la criptopolítica, la metapolítica de Donald Trump, de su vinculación buscada con las profecías, de lo que la gente no habla normalmente, de que hace una réplica del arca de la alianza entregada por Israel con otra serie de talismanes en la primera legislatura de Trump y que él mantuvo en la segunda como talismanes de poder mágicos para derrocar al enemigo y ganar las segundas elecciones. No Qué se bueno. devolvieron por la COVID. O sea, hay miles de cosas que contar, pero en síntesis, Hablaremos. ¿cuáles son los símbolos? Los símbolos, Trump en su primera elección lleva a su niño de la mano. Es como muy anómalo, ¿os acordáis? El paseo con el niño, con la mujer. Ese niño es un niño del que hablan libros antiguos, como sabéis, el mismo autor de The Last President, el último presidente, año 1900, había publicado dos libros sobre las aventuras del barón Trump, y el hijo se llama Barón Trump, en el mundo subterráneo, no, en un mundo paralelo. Parece, me estoy yendo de verdad de madre completamente, pero os digo, él con un niño, ¿qué hace Elon Musk? Se presenta que uno no entiende por qué, con su niño, que le hace así Trump. ¿Qué hace Vance? Vance aparece primero como un líder excepcional, siendo un vicepresidente, desde el gran Ballas, Henry Ballas,
que fue el vicepresidente, un esotérico de tomo y lomo, con Roosevelt durante mucho tiempo, hasta que los que querían crear el Estado profundo le apartaron y lo sustituyeron por ese labriego, en principio con poco cerebro, que era Harry Truman. Bien, ¿qué es lo que hace ese Vance, que se ha manifestado en Múnich como un ideólogo? Va con su niña pequeña, con su mujer, que es realmente hindú, a diferencia de la Kamala Harris, que es una mezcla y además. ¿Por qué? Porque el padre y la madre de la mujer de Vance eran dos hindús de alto nivel científicos. Ella también es una personalidad intelectualmente notable, pero se presenta con la familia. Hay símbolos, hay que mirar siempre los símbolos. Los símbolos son muy importantes. Entonces yo Claro. lo pondría ahora. También te digo, ¿recuerdas, querido Pedro, lo que yo dije hace creo que un año en Horizonte? No, al terminar la temporada anterior, yo cerré con una frase y estás presente. Como hay que revivir que haga profecías, que no son profecías, es perspectiva, mi visión. Y le dije, en un futuro, Elon Musk, Darth Vader, Trump, el anticristo. Ahí lo dejo. O sea, es, es el hombre que en un futuro va a implicar más peligro para la humanidad, al igual que lo va a implicar Trump. Pero ahora era necesario que se deshicieran de la escoria. O sea, yo prefiero, soy muy radical. Y como Francisco sabe quién era Guénon, bueno, quién era también, no, perdón, Guénon, discúlpame, Ébola, Guénon, que me gusta menos, aunque Ébola a mí y a los que vamos conmigo nos echó a gritos de su casa porque no podía aguantar a los libertarios. O sea, él era un fascista declarado. Bien, ¿qué dice Guénon? Habla de el fin de esta civilización, o sea, el mundo moderno y el fin de los tiempos. El fin de los tiempos significa esta civilización tiene que perecer como todas y empezar un nuevo ciclo. Entonces yo apuesto por un entierro de lujo con un Trump y un Elon Musk, que no un entierro de escoria, iba a decir una palabra que empieza por M malsonante, con la Kamala y con toda la pandilla que le rodeaban, y con el pederasta y su hijo. Mi coronel, perdón, porque Francisco, me gustaría ayudar a la audiencia para que pudieran seguir al maestro. Y porque si no, mucha gente, hay muchas cosas que ya hemos dicho Por mucho. favor. El retorno de los brujos fue un libro publicado, si no recuerdo mal, o en el 60 o al poco, cuando yo, más o menos cuando yo empecé. 61. Sí. 61, pues bien. Bueno, pues este es un libro que Pauls y Bergier lo que hacen es explicar varias cosas. Lo primero, uno, que partimos de paradigmas que tienen que ser superados para poder comprender las conexiones entre lo racional y lo irracional. Eso, en primer lugar, la relación que existe entre ciencia, magia y poder, que es absoluta. Luego, la influencia que el ocultismo y el esoterismo tienen en la historia y en la política. Y, por supuesto, que la realidad siempre es multidimensional y existen poderes ocultos más allá de lo visible. Entonces, cuando el maestro hace toda esta intervención, si uno no tiene ese conocimiento, como él bien dice, de ébola, de Guénon, de Sujón, no entiende el contexto, se pierde. Pero, y mucha gente dice, uy, pues no, no me creo nada de esto, porque no han sido capaces de trascender la superficie de las cosas para entrar en la verdadera historia y en el verdadero hecho fundamental, que no es lo político, sino que es, me voy a valer de una palabra que no me gusta por limitada, lo decía Mircea Eliade, él decía que, bueno, utilizamos la palabra religión, religio, religare, como una forma de referirnos a la experiencia de lo sagrado, pero verdaderamente lo que el maestro está planteando es la lectura profunda, trascendental y esotérica, en el sentido de oculta, de la realidad que estamos viviendo. Y el libro del Retorno de los Brujos, yo lo tengo en una edición de esa época que pude conseguir después y leerlo, pero sería un libro muy recomendable para que las personas pudieran luego seguir leyendo la obra del maestro Enrique.